formato de esta charla no es tanto una charla, sino más bien que sea conocimiento divulgativo y que además participativo, ¿no? Que todos podamos colaborar, sobre todo porque es posible que alguna cosa no sea totalmente accurate y necesitamos debatir, ¿no? O también ver qué puntos flojos hay para poder debatir en el futuro. Entonces, tampoco os pido que me interrumpáis a tope, pero si queréis podéis hacer algún comentario al respecto. Perfecto. Pues muy bien, voy a darle caña. Dame un segundito, por favor. Venga. Pues muy buenas. Vamos a hablar hoy del workflow que tenemos para la generación de esquemas para poder trabajar con Kafka. Bueno, en primer lugar, ¿por qué trabajamos con esquemas o qué es un esquema? Hablando de un mundo de comunicaciones asíncronas que tenemos con Kafka. Pues igual que tenemos un API REST en el que tenemos un contrato con el API, muchas veces definido por un Swagger, ¿no? Sabemos en un API REST que nos va a devolver un JSON con cierto formato, ¿no? Y ese contrato está marcado y siempre va a ser el mismo. En el mundo eventos asíncronos también debemos tener ese contrato. Imaginaros el llamar a un API REST y que no sepas con qué campos hay que llamarle y que a que te respondiese te pudiese venir los datos en un formato distinto, ¿no? Necesitas un contrato que te asegure que siempre va a ser igual. Bueno, en Kafka, al final Kafka simplemente es un protocolo de mensajería en el que pasas mensajes, los mensajes es cualquier dato, es cualquier tipo de dato binario que puede ir dentro de un mensaje de Kafka. Puedes utilizar herramientas por encima que te permiten definir un esquema definido para esos mensajes de Kafka. Lo que utilizamos nosotros en MassMobile y que además tiene integración nativa con muchas de las herramientas dentro del ecosistema Kafka es esquemas en formato Avro, que no viene a ser más que un estándar definido para poder dar formato a los mensajes. Existen otros formatos de esquema que son totalmente válidos. Lo único que nosotros en MassMobile utilizamos el formato Avro, que entre otras cosas tiene integración nativa con muchas de las aplicaciones dentro del ecosistema Kafka, entre ellas el esquema Registry, ¿vale? No voy a profundizar tampoco mucho en eso. Dentro de nuestra monorepo, nuestros esquemas o nuestros eventos, nuestro diccionario de eventos, nuestros contratos de eventos están almacenados dentro de la ruta PKG Commons Events Dictionary, que ya conoceréis, ¿vale? Dentro de esta ruta Events Dictionary, toda la información que necesitéis saber al respecto está en este README, aunque a veces es complicada de entender y por eso le vamos a dar un breve repaso. Si nosotros queremos añadir un nuevo evento a nuestro ecosistema MassStack, ¿vale? Una nueva aplicación quiere poder generar un nuevo tipo de comunicación asíncrona y que sea escuchado por otras aplicaciones y queremos definir un nuevo, un nuevo evento con nuestro formato Avro. ¿Cuál es el flujo que debemos de seguir? Bien, lo primero, por supuesto, definir el nuevo esquema con los campos y también campos custom o esquema type custom que sigan la estructura del dominio al que lo estamos ajustando, ¿vale? En este caso, ahí si voy a hacer un ejemplo, un Avro de billing, pues tendremos que saber a priori para qué es este evento, conocer para qué vale. Tendremos que compilar los esquemas, tendremos que generar las clases de Java y, bueno, también al final no nos olvidemos de la gente de Go y generar los stubs de Go. Abriremos una PR y mergeremos la PR. Ese es el flujo a grandes rasgos. Dentro de GitHub, una vez abramos la PR, tendrán que validar que este esquema es correcto, tanto los Avro Guardians, que es un grupo de código específico, y luego también deberán validarlo miembros o peers de nuestro propio equipo, ¿vale? Si estamos trabajando en un evento de billing, nos lo deberán validar tanto los Avro Guardians como el equipo de billing en sí. Entonces, de esta parte además quiero hacer hincapié porque si os fijáis en el propio Code Owners, hay muy poquitos equipos
que hayan definido en el Events Dictionary que sus abros en concreto sean validados por un equipo en concreto, ¿vale? Como veis, cualquier modificación dentro de Events Dictionary tiene que ser aprobada por Abro Guardians. Pero luego, además, si estamos hablando de un evento específico de Communications, además tiene que ser validado por Communications para asegurarnos que, oye, tiene el visto bueno por los miembros del equipo. ¿Qué checks nos tenemos que fijar normalmente? Bueno, que siguen el modelo de negocio. Vamos a crear un evento de envío de SMS, tiene que ir acorde con lo que quiere decir un evento de envío de SMS y que además vaya acorde con lo que es un evento asíncrono. Un modelo lógico. Aquí hay ciertos campos que normalmente pueden ir definidos dentro de un Abro o pueden no ir definidos dentro de un Abro. Normalmente siempre vamos a ir a introducir campos que tengan que ver con el negocio. Habrá otros campos que tienen que ver más con nuestro modelo multitenant o infraestructura que no los incluiremos dentro de nuestro esquema Abro, como puede ser, por ejemplo, el tipo de tenant, ¿vale? El tipo de tenant no es un campo que debamos incluir dentro de nuestro esquema Abro, dado que ya está inferido por la infraestructura que ya por encima y es un campo que en sí va dentro de los metadatos del evento de Kafka. Debemos asegurar la retrocompatibilidad. Aquí no vamos a entrar mucho en detalle, si queréis lo podemos ver al final. El modelo que tenemos de versionado de eventos y topics dentro de nuestra infraestructura, ¿vale? Pero siempre que modifiquemos un evento debemos asegurar su retrocompatibilidad y si no podemos asegurar su retrocompatibilidad, entonces seguramente tendremos que definir un nuevo evento. Y el gran olvidado de los tests, que es otro de los checks que normalmente deberemos siempre comprobar a la hora de hacer cualquier tipo de comprobación. Vemos en el listado, vamos a volver a él, de, oye, definimos nuestro nuevo esquema y nuestros nuevos types, ¿vale? Esta parte vamos a repasarla. Tenemos dentro de la estructura siempre definidos, oye, hay ciertos directorios, ¿vale? Que vamos a ver qué es cada uno de ellos. Bien, en este directorio Abro están todos los Abros que nosotros escribimos. En el directorio Go se generan todos los structs para poder manejar luego los datos de una manera más sencilla en nuestra aplicación, ¿vale? El no tener que generarnos esos structs de manera manual. Y de la misma manera, para Java, las clases para poder manejar los objetos una vez desrealizado. Y el directorio resources pre, que hablaremos ahora de él, que contiene los Abros compilados, que son los esquemas que están disponibles para funcionar. Bien, nosotros comenzaremos siempre con definir nuestro esquema en este directorio de Abro, ¿vale? En este directorio de Abro, además, están separados cada uno por los distintos dominios dentro de MassStack. Y, por ejemplo, Billing lo tiene muy bien organizado, es un ejemplo que podemos seguir sin ningún problema. Pablo, no te he puesto esta vez ejemplo a ti, Pablo Núñez, pero seguramente esté igual de perfecto. Y Billing, sus eventos de la versión V1, una versión mayor, los tiene aquí perfectamente definidos. Si veis estos eventos, tienen alguna peculiaridad, como que hay algunos de los campos que tienen tipos que han sido definidos específicos por Billing, seguramente se haga referencia a ellos en otro fichero Abro, y este Abro no nos es válido para trabajar directamente con Kafka, ya que necesitamos un Abro autocontenido, ¿vale? Y estos son los Abros que se generan en el directorio de resources pre, de los que hablábamos, ¿vale? Si os fijáis aquí, Billing tenía aquí también además un fichero aquí en la raíz, luego tenía distintos ficheros de los tipos de eventos dentro del directorio V1. Y si nos vamos al directorio de Resources Pre, lo que vemos es prácticamente lo mismo, lo único que solamente tenemos los ficheros con lo que realmente son eventos y no subtipos que hayan definido dentro del modelo de eventos de Billing, ¿vale? Y estos Abros ya están listos, son aptos para poder trabajar con ellos dentro del mundo Kafka y dentro del esquema registro. Bien, ¿cómo generamos
estos ficheros, los que habíamos visto al principio, estos primero, no hay nada mágico por debajo, es escribir el fichero abro a mano, que es muy similar a un JSON. Sin embargo, los ficheros de Resources Pre deben de ser autogenerados. ¿Vale? Para autogenerarse estos ficheros, tenemos disponible una regla de Basel con un target que podemos ejecutar y nos los genera de manera automática. ¿Vale? Esto está dentro del README, pero si alguien no lo recuerda, bueno, son 2 comandos de Basel. El primer comando de Basel, este en concreto que estoy diciendo, que dice generar los sources de Java, nos genera las clases de Java. Y el segundo comando de Basel lo que nos genera son los abros del directorio pre. ¿Vale? Con lo cual, bueno, de momento de los pasos que hemos ido viendo, cuenta Pablo. Una cosa solo, que aquí es importante ejecutar primero el de arriba y luego el de abajo, porque los esquemas se generan a partir del Java generado. Ahí hay una dependencia un poco así. Vale, curiosa. gracias Pablo por el inciso. Yo sabía que estaban aquí en este orden, pero no sabía por qué. O sea que muchas gracias. Pero bueno, de momento os habéis quedado claro con que primero escribimos nuestros abros y después, antes incluso de abrir la APR, ¿vale? Tenemos que generar el código autogenerado, las clases Java y los esquemas compilados. ¿Vale? Y una vez ya tenemos estas 2 cosas, es el momento en el que podemos abrir nuestra APR. Bien, perfecto. Tenemos nuestra PR y nos la han aprobado, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto. Vamos a ver alguna cosita más respecto a los abros que creo que es importante. Ahora, ¿cómo hacemos uso de estos abros compilados dentro de nuestras aplicaciones? Es posible que nos interese hacer uso de ellos por alguna razón, o bien las clases Java o bien los AVSC, ¿vale? De forma general, los AVSC no nos debería hacer falta, dado que el propio cliente de Kafka los va a obtener de forma automática desde el esquema registry, pero si por alguna razón nos hiciese falta el fichero AVSC o los ficheros Java, lo que debemos usar son referencias de Basel dentro del monorepo. Lo que no deberíamos hacer es copiar los ficheros que se han generado y copiarlos a nuestro directorio, ¿vale? Siempre deberemos de referenciarlo a través del label de Basel que está disponible. Entonces, si os fijáis aquí, dentro de estos abro, vamos a verlos. Existirá un fichero Bill Basel, ¿vale? Y dentro de este fichero Bill Basel, por ejemplo, existe un Java Library con los abro generator. Esto es un label de tipo public, con lo cual se puede importar desde cualquier lado del monorepo y con eso tendremos disponibles todas las clases Java que se autogeneran, ¿vale? Y si buceamos por aquí un poquito, tendremos alguno de los resources pre, ¿vale? Esquemas pre, ¿vale? Si queremos hacer referencia a los AVSC compilados, podremos hacer referencia directamente a este label de Basel. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que hay bastantes AVSC por ahí en el monorepo, así que yo os animo a que todos aquellos que los tengáis, pues cambiéis las referencias. ¿Por qué? Porque si el día de mañana además cambia un fichero a AVSC, vosotros vais a tener esa actualización de forma automática. Los refactors son infinitamente más sencillos. Ismael, cuenta. Dijiste que hay que generar los abros para Java y los structs de Go, ¿no? Vale, sí, si quieres, ahí tenemos un punto al final. Vale, okay. Lo podemos ver de todas formas. Y Nicanor también te puede dar algo de información al respecto. Lo que es estrictamente necesario es generar los de Java, porque no puedes generar los compilados que van en Resources Pre si no has generado antes los de las clases de Java, ¿vale? Es estrictamente necesario seguir este orden para generar los de los Resources Pre. Deberían de generarse también los structs de Go. Hay un comando para generar los structs de Go que no es invocable a través de una regla de Basel, si no me equivoco. Entonces está en el to-do de futuro de que se puedan generar. Si quieres, Nick, decirnos algo al respecto.
Nada, es una tool de Bazel, creo que se llama AbroGen, Go AbroGen o algo así, que hace lo mismo que la de Java. A partir de un Abro en particular te genera todos los structs de manera automática, pero lo tenemos que meter en una rule de Bazel similar a estas para que las quede Vale, de manera perfecto. homogénea. Es verdad que el ecosistema de desarrolladores Go es más pequeño y, oye, cuando ellos necesitan consumir un evento, son ellos los que de forma proactiva generan esos structs de Go antes de consumir el evento, ¿vale? Pero no estaría de más que estuviera integrado dentro de nuestro ciclo CI para que ni siquiera nadie tuviera que ejecutar ese comando de manera manual, sino que se ejecutasen igual que se generan los de Java. Perfecto. Y por último, hemos hablado de cómo generarlos, hemos hablado de cómo referenciarlos dentro de nuestro repositorio, dentro de nuestro monorepo, y vamos a ver la última parte del asunto, que es cómo desplegarlos dentro de nuestro Kafka y nuestro esquema registry, ¿vale? Para desplegar una nueva versión, nuestra primera versión de los esquemas, lo haremos utilizando el Topic Operator, ¿vale? Entonces, esta parte creo que la conocéis, pero aún así vamos a hacer un pequeño hincapié. Tenemos la parte del Events Dictionary donde se generan los abros y tenemos nuestro Topic Operator donde definimos la configuración en runtime en relación a nuestro Kafka, ¿vale? Recuerda que el Topic Operator nos vale para definir los topics de Kafka nuevos y para definir el esquema que va asociado con ellos. Entonces, nuestro Topic Operator, conocéis la configuración, dentro del directorio de data, topics config, tenemos dos directorios, uno de producción y uno de STA, ¿vale? El directorio test es únicamente para los tests que se ejecutan dentro del CI, no se utiliza para absolutamente nada más. Entonces, realmente tenemos dos entornos, producción y STA, y dentro de cada uno de ellos, un fichero por cada uno de los productos de dominio. Entonces, en el caso de Billing, como veis, crea dos topics, uno de bonus consumption y otro de monetary consumption, y aquí hace referencia, esto es importante, que esta ruta es siempre la ruta que vemos desde el resources pre, ¿vale? Esa ruta empieza aquí, ¿vale? En Commons, con más móvil empieza aquí, realmente, ¿vale? Entonces, es necesario haber generado los abros compilados para poder leerlos desde el Topic Operator, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os preguntaréis muchos, perfecto, yo si quiero desplegar un nuevo topic con el nuevo abro que acabamos de definir y se ha mergeado, etcétera, etcétera, no hay ningún problema, ¿vale? El flujo es, recordemos, definición de abro. Se mergea abro, especifico qué topic quiero crear con qué esquema, ¿vale? Podemos definirlo en dos pasos. Podemos crear primero el topic en staging y posteriormente con otra PR crear el topic en producción. Los cambios del topic operator aplican siempre que la PR se emerge en master. Siempre que se emerge en master, automáticamente aplican. Entonces, bueno, el flujo para crear un nuevo topic, primero en staging y luego en producción, parece bastante claro. Pero ¿cuál es el flujo para actualizar el esquema de un topic? Idealmente, en un mundo ideal, no debería hacer falta modificar un esquema porque le hemos dedicado muchísimas neuronas a ese análisis inicial y no nos hace falta añadir nuevos campos. Siempre que modifiquemos un esquema, tienen que ser cambios retrocompatibles y esto prácticamente solo incluye la adición de nuevos campos, ¿no? Modificación de un campo o eliminación de un campo no está contemplado. Pero bueno, igualmente, si necesitamos añadir un nuevo campo, no nos queda otra a día de hoy que hacerlo de forma manual, ¿vale? Ya no podemos hacerlo con el Topic Operator, dado que el topic ya ha sido creado una vez. Entonces, bueno, por dejar un poco las cosas claras de qué es lo que hay hasta ahora, el Abro lo podemos definir vía workflow en GitHub. Podemos desplegarlo la primera vez vía Topic Operator en staging o en producción de manera independiente. Futuras actualizaciones del esquema, si son cambios retrocompatibles, deberemos de ejecutarlos de manera manual, ¿vale? Y esto quiere decir, oye, mismo flujo para la definición de Abro,
se mergea en master, pero una vez quiero actualizarlo en el esquema registry, se debe actualizar o bien vía Kafka, el Kafka UI, o vía directamente el API del esquema registry, como ya estáis haciendo vía con un curl o vía con un Postman. En el caso de que el cambio no fuera retrocompatible, no debemos usar ninguno de estos dos métodos. Lo que debemos es definir un nuevo evento con una nueva versión. Estamos en un V1, en un V2. Viendo la casuística actual, dale, Pablo. Hablando de lo de la retrocompatibilidad, aunque no se actualice, como comentas, sí que hay un test incluido en la... O sea, ya hay un test que lo que hace es revisar la configuración del topic operator. Entonces, si tú evolucionas un esquema y la evolución que has hecho no es compatible con el esquema de ese topic para avanzar, el propio test dejaría de pasar. Que de hecho es lo que ha pasado algunos días en que se ha roto máster o que se ha parado, es eso, que si el esquema ya está cargado en el Kafka Registry y tú tocas en el repo un cambio que no es compatible, se va a archivar y va a explotar, aunque luego eso no lo cargue realmente, pero ya por lo menos nos abre las alarmas de que ese cambio hay que tener cuidado. Vale, perfecto. Pues, thank you, Pablo. Bueno, considerando el estado inicial y el estado actual de cómo estamos trabajando con los ficheros Abro y los topics, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Estas son algunas preguntas con interrogantes, porque tampoco hay algunas que tengamos muy claras. Bueno, la única que no tiene interrogante es la de generar los structs de Go con una rule de Basel, creo que eso está bastante claro por todos. Luego, la siguiente es un poco cómo manejar los updates de los esquemas, el de si debería de ser también una responsabilidad del topic operator o no. Pero bueno, en este caso se nos podría juntar con la tercera interrogante de si deberíamos de versionar también los entornos. Ahora mismo, dado el flujo que hay establecido, tú puedes desplegar una primera versión en staging y puedes no querer desplegarla en producción. Si añadiésemos la funcionalidad al topic operator de actualizar también cambios de esquema, dado que la referencia en el monorepo ahora mismo es única, no existen dos referencias en el monorepo, automáticamente en cuanto modificases un esquema, esa actualización iría tanto a staging como para producción. No tenemos un mecanismo actual para poder separar distintos entornos. Si os fijáis, eso de que el directorio resources pre se llame pre no es una casualidad. Estaba pensado en un principio para tener un directorio de esquemas de preproducción o staging y posteriormente un directorio de producción. Lo único que la inercia nos ha llevado a tratar siempre con el mismo directorio y tratarlos igual para todos los entornos. Entonces, bueno, aquí tendríamos que pensar, ¿no? Y darle una vuelta si quisiéramos distinguir entre entornos o si igualmente, como son cambios que no rompen compatibilidad, tampoco le harían daño a nadie si el mismo cambio lo llevas a staging de producción a la vez. Aquí, bueno, por algo es un interrogante, ¿no? La de compatibilidad por defecto que está establecida en el esquema registry es transactional full o algo así se llama. Me parece que aquí Juan, si está con nosotros, nos lo puede decir. Siempre hemos hablado que la compatibilidad que nos gustaría tener es una compatibilidad de tipo forward. Así que, bueno, un interrogante también de si quisiéramos cambiar el tipo de compatibilidad a que fuera forward siempre por defecto, que posiblemente en la mayoría de los casos es lo que quisiéramos tener. Hay otro interrogante que bueno, aquí os adelanto también que por temas de performance en el clúster estaríamos viendo un mecanismo de no tener que definir los topics en el topic operator y que se creasen en Kafka, sino que a lo mejor los clientes automáticamente al producir un mensaje fueran ellos lo que lo creasen. Bueno, esto es un poco, todavía está un poco en el aire, bastante sin definir, pero es algo que tenemos pensado en el Next. Y por supuesto aquí, en torno a Kafka, en torno a esquema, en torno a versiones, tenemos mucha operación manual y qué mejor que integrar toda esta operativa dentro de nuestro flamante Master Console N3, ¿no? Que no sé si alguien tiene dudas acerca de lo que es o de lo que vale, pero bueno. Así que nada más, espero que haya quedado
más, aunque es todo bastante reversado y confuso, que nos haya quedado claro el flujo de, otra vez repito, definir un nuevo esquema Abro y cómo lo llevo a producción, ¿vale? Cuáles son los pasos que tenemos que dar para llevarlo a producción y para poder llevar a producción también modificaciones. Perfecto. Pues oye, nos vamos a trabajar y que tengáis buen viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique, por tu comentario Gracias. acerca de la consola M3 también, que creo que es interesante que todo el mundo la conozca y que además sepan el potencial que puede llegar a tener, ¿no? Las funcionalidades que podemos integrar.